El humanismo presenta como base y como aspiración el desarrollo de la actitud humanista, no solamente desde el punto de vista de la acción personal, sino que también de lo colectivo y el modo como las sociedades se organizan, ¿no? La actitud humanista ya estaba presente como actitud, como forma de estar en el mundo, como comportamiento, antes de que se acuñaran palabras como humanismo o humanista y otras cuantas del género. En lo referente a la actitud mencionada es posición común de los humanistas en las distintas culturas y además en las distintas épocas de la humanidad, las siguientes. Lo primero, la ubicación del ser humano como valor y preocupación central. En una sociedad como esta, el centro ha sido una determinada creencia religiosa en una etapa, en otros momentos ha sido, qué sé yo, el Estado, en otros momentos ha sido el dinero, como es el momento actual, han sido otros elementos y no el ser humano. Entonces lo que se plantea es que si se pone todo al servicio del ser humano, podrían modificarse los comportamientos sociales, pero también la organización de las sociedades. Entonces ese es el primer elemento, la ubicación del ser humano como valor y preocupación central. Lo segundo es la afirmación de la igualdad de todos los seres humanos. O sea, uno de los elementos humanistas tiene que ver con considerar que los seres humanos en esencia somos iguales y que no puede haber distinción, por tanto, por el hecho de que seamos de géneros distintos, que tengamos colores de piel distintos, que tengamos creencias distintas, que hayamos nacido en continentes distintos, que incluso podamos tener entre nosotros edades distintas, o sea que uno sea de una generación mayor, que hoy día, como está todo basado en el dinero, como ya no producen, parece que son desechables, o los niños, que son desechables de otra manera porque no producen, ¿no? O sea, en razón de las valoraciones también es como vamos considerando las diferencias entre los seres humanos. Eh, Independiente también de las culturas, y entonces de ahí viene su complemento, que es el reconocimiento de la diversidad personal y cultural. En la actitud humanista, las diversidades son valiosas. Palabras incluso como tolerancia a lo diverso, ¿no? Es una terminología que no nos gusta mucho, no nos acomoda mucho. Nosotros nos gusta más hablar de convergencia de las diversidades, porque consideramos de que la historia humana se ha podido desarrollar en la medida que esas diversidades se han expresado. Por lo tanto, son valiosas, son fundamentales para el desarrollo de la humanidad. Y no basta con, comillas, tolerar las diversidades, sino que es necesario incorporarlas, porque si somos todos iguales, entonces el aporte de cada cultura, de cada cualidad particular que uno tiene con la de otro, se complementa y hace de la sociedad una sociedad mucho mejor. Una sociedad donde todos somos iguales, pensamos igual, actuamos igual, nos gustan las mismas cosas, es una sociedad de robots, no es una sociedad verdaderamente humana. Entonces no solamente reconocemos esta diversidad personal y cultural, sino que además la valoramos y nos gusta que en nuestro espacio esa diversidad se exprese, ¿no? Cuarto, la tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado o impuesto como verdad absoluta. Es decir, exactamente lo opuesto a lo que veíamos antes en esta imagen de Giordano Bruno o de la Inquisición o de cualquier otro que en razón de la posición de poder que tenga, la creencia que tenga, etcétera, impone lo que está bien, lo que está mal. Eh, Prohíbe el estudio y el desarrollo de la ciencia, incluso del arte en sus distintas expresiones. Impone que las cosas tienen que ser del modo como esa élite ha definido que es lo correcto, ¿no? Anulando esta capacidad infinita del ser humano de crear, de desarrollar, de conocer, de explorar otros mundos inclusive, y explorar otras formas de organización como pueden ser las económicas, las ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier cosa que niega estas diversidades también niega las posibilidades del ser humano de aportar al conocimiento por sobre lo que está aceptado o impuesto como verdad absoluta, como un techo, ¿ah?, al proceso de desarrollo humano. El 5, la afirmación de la libertad de ideas y creencias. Este tema, como los otros, es un tema esencial, porque si
yo me erijo como el censor moral, ético, etcétera, voy a determinar que mis creencias son las correctas. Y si estoy en el poder, además las impongo. Y entonces empiezo a anular lo que puede hacer las creencias de otros. Yo no sé lo que a ustedes les pasó, pero cuando Elisa Loncón, en su discurso inaugural en la Convención Constitucional, parte hablando en una lengua que es mucho más antigua dentro de este territorio que la lengua castellana o español, pero además el tipo de contexto, de contenido que arroja, responde a una cosmovisión totalmente distinta que ha sido pisoteada por años. Y si uno lo observa hoy día es absolutamente valiosa. Es fundamental para, por ejemplo, la defensa de nuestro planeta. O sea, en un poco tiempo más con la actitud depredadora que tiene el capitalismo, la verdad es que nuestro planeta no va a tener agua para que vivan los seres humanos, por ejemplo. Entonces, el que de pronto en una situación como esta resulta conmovedor que alguien que ha sido parte de un pueblo anulado tenga además el amor, como mismo ella mencionó en esto del Poyén, el amor para expresarlo e invitar a toda una nación, que somos nosotros, a reconocer, a conocer esa espiritualidad, esa visión de mundo, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, la afirmación de la libertad de ideas y creencias es un elemento básico de la actitud humanista. Y por último, el repudio a toda forma de violencia. Y este repudio a toda forma de violencia no es otra que negar en sí cualquier acto impositivo, sea por la forma que sea, a otros seres humanos, o sea, negar la libertad humana. Y no olvidar que cuando hablamos de violencia, hablamos de distintos tipos de violencia. El más fuerte, evidente, es el hecho armado de la guerra, ¿no es cierto? Que asesina conjuntos humanos, que de hecho llega a tener una sofisticación tal que de pronto se trata de desarrollar armas que hagan desaparecer la vida humana, pero los edificios se mantengan intactos, que es una cosa aberrante, ¿no? Pero también la violencia económica, cuando hay, ¿cómo se llama?, explotación de otra persona, eso es violencia económica. Cuando se produce el nivel de inequidad que existe en Chile, la concentración de la riqueza, eso también es violencia económica. Cuando se nos muestran gráficos extraordinarios donde tenemos 25.000 dólares per cápita y uno calcula y uno dice dónde están los míos, eso es violencia económica, ¿no? Cuando despido a alguien, por ejemplo, dentro del espacio laboral, porque, no sé, se atrevió siendo mi subalterno a no estar de acuerdo con mi instrucción y aunque me argumente, yo lo despido porque no me respeta, eso también es violencia y es persecución. Y hay violencia religiosa cuando se impone una determinada creencia a otro y se niega que las otras personas hagan uso de su propia espiritualidad y la expresen públicamente. Hay violencia sexual, no solamente cuando hay agresión sexual propiamente tal, sino además cuando existe discriminación de género, cuando las mujeres nos pagan menos que lo que le pagan a los hombres por la misma función, cuando la mayor cantidad de desempleo que ha crecido ahora con el tema de la pandemia ha sido sobre las mujeres. Hay violencia moral, hay violencia de distinta naturaleza, física, sexual, religiosa, moral, también en razón de la raza o la etnia de la que uno es parte, etcétera. Por lo tanto, evidentemente, esas distintas formas de violencia son distintas formas de antihumanismo que una actitud humanista como la nuestra no puede sino rechazar. Entonces, repasando, ubicar al ser humano como valor y preocupación central, afirmar la igualdad de todos los seres humanos, reconocer la diversidad personal y cultural y valorarla, desarrollar el conocimiento por encima de lo aceptado o impuesto como verdad absoluta, afirmar la libertad de ideas y creencias y el repudio a toda forma de violencia. La actitud humanista, fuera de todo planteamiento teórico, puede ser comprendida como una sensibilidad. ¿Qué significa eso? Cuando uno es sensible, por ejemplo, y acercas una mano demasiado a una estufa, ¿no es cierto? Tú la retiras porque te proteges, porque te puedes quemar. La sensibilidad tiene que ver con tener una suerte de sintonía
unas antenas paradas para repudiar todo aquello que es antihumanista. Cualquier actitud antihumanista, cualquier expresión de la violencia, cualquiera que sea, y que podría llegar en el tiempo incluso a producir un rechazo físico a la violencia. Por eso se habla de una sensibilidad, de un modo de sentir que repudia, ¿no es cierto?, todo tipo de violencia. Entonces, esto sería un emplazamiento frente al mundo humano en el que se reconoce la intención y la libertad en otros y en el que se asume compromisos de lucha no violenta contra la discriminación y la violencia. Entonces estamos hablando de que la actitud humanista representa una sensibilidad, o sea, yo soy sensible al dolor y sufrimiento humano y lo que lo produce. Me emplazo frente a eso porque reconozco la libertad, la intención de los otros seres humanos, los valoro. Y además, porque eso es muy importante, no lo hago desde el sillón de mi casa hablando respecto de eso, sino que asumo compromisos de lucha no violenta contra la discriminación y la violencia. O sea, hago algo. Por lo tanto, siento, por lo tanto, pienso y por lo tanto hago en una misma dirección, que es otro elemento de la actitud humanista, que es la coherencia en el actuar. ¿Estamos claros? Quería mostrarles un texto muy interesante. Hicieron varias conferencias y la primera de ellas era sobre el humanismo. Y esa es la que les quería mostrar para que lo compartieran. Así que vamos a compartir eso. Lo voy a leer, no voy a poner el audio, sino que voy a leer. Un tema importante acá, respecto de esto de quiénes somos los humanistas, me parece clave que cada uno de nosotros que está aquí presente comprendamos que ser humanista no significa ser del partido humanista, del movimiento humanista o de algún organismo humanista, sino que tiene que ver con quienes comparten la actitud humanista. Por lo tanto, hay mucho más humanistas en el medio de lo que nosotros hemos todavía detectado y conocido. Entonces vamos a ver qué dice Silo, Mario Rodríguez Cobo, aquí está en el centro de estudio haciendo la locución, de lo que es el humanismo y quiénes somos los humanistas. Entonces dice, los humanistas somos mujeres y hombres de esta época. Reconocen los antecedentes del humanismo histórico y se inspiran en los aportes de las distintas culturas, no solamente de aquellas que en este momento ocupan un lugar central. Son, además, hombres y mujeres que dejan atrás este siglo y este milenio y se proyectan a un nuevo mundo. Los humanistas sienten que su historia es muy larga y que su futuro es aún más extendido. Piensan en el porvenir, luchando por superar la crisis general del presente. Son optimistas, creen en la libertad y en el progreso social. Los humanistas son internacionalistas. Aspiran a una nación humana universal. Comprenden globalmente el mundo en que viven y, importante, actúan en su medio inmediato. No desean un mundo uniforme, sino múltiple. Múltiple en las etnias, lenguas y costumbres. Múltiple en las localidades, las regiones y las autonomías. Múltiples en las ideas y en las aspiraciones. Múltiple en las creencias, el ateísmo y la religiosidad. Múltiple en el trabajo, múltiple en la creatividad. Los humanistas no quieren amos, no quieren dirigentes ni jefes, ni se sienten representantes ni jefes de nadie. Los humanistas no quieren un Estado centralizado ni un paraestado que lo reemplace. Los humanistas no quieren ejércitos policíacos ni bandas armadas que lo sustituyan. Pero entre las aspiraciones humanistas y las realidades del mundo de hoy se ha levantado un muro. Ha llegado, pues, el momento de derribarlo. Para ello, es necesaria la unión de todos los humanistas del mundo. Bueno, a mí me parece que eso nos da un faro, nos da una señal de que seguramente varias de las personas que fueron llegando primero y que comentaron que recién estaban conociendo lo nuestro,
se sienten a gusto. Mira, que hay millones más en el mundo que tal vez se sienten solos y no sienten sintonía con lo que está pasando en el mundo, pero no tienen cómo conectarse y no se van a conectar si no nos conectamos nosotros. ¿Ah? Nosotros no tenemos un canal satelital que transmita esto para todo el planeta. Aquí nos vamos a ir conectando como nos conectamos nosotros, con amigos, con la familia, con el vecino, con la actividad que hiciste en la esquina. Esa es la vía, es el boca a boca, es la relación y sobre todo es la referencia en la acción que uno tenga. Si uno es coherente en su actuar, si uno es capaz de tratar a los demás como yo quiero que me traten, si uno es capaz de discutir lo establecido pero dar salidas de acción, si uno es capaz de ayudar a que se organice la gente entre sí, si uno ayuda a aportar a este momento histórico que tiene una nueva sensibilidad, de que en realidad no hay soberanía si no hay poder, y el poder se construye desde la base. El poder no es desde arriba hacia abajo, el poder lo tenemos que construir desde abajo, desde nuestras relaciones con nuestro medio inmediato. Y esa es la invitación que estamos haciendo. Así que mis queridos amigos y amigas, eso sería por mi parte todo por hoy.